Muy bien. Y todo esto tiene que ver con nuestra idea de Dios formando a sus administradores. Estábamos diciendo hace 8 días que en la experiencia de José, estamos hablando de la vida de José como un administrador formado por Dios. Eso es un modelo enorme, José es un tipo de siervo de Dios con todo el rigor de la experiencia espiritual del pueblo de Israel. Es uno de los personajes más representativos de el espíritu es decir, de la actitud de un ser humano de formación espiritual seria, de compromiso espiritual, tomado por la mano de Dios y llevado a desarrollar condiciones especiales que terminaron siendo un recurso de salvación poderoso en su época. Y esos son los administradores de Dios, recurso salvador de Dios en cada época y, digamos, persona usada por Dios para enriquecer su propósito, sus planes, enriquecer a su pueblo con todas las cosas con las cuales Dios puede proveer a su pueblo para sacarlo adelante y llevarlo a ser victorioso en medio de todas las situaciones que en este mundo se tengan que vivir. Nosotros con frecuencia hablamos de las cosas duras que representa lo duro que es vivir en el mundo y enfrentar tantas dificultades y tantos conflictos. Y, hermanos, carecemos de suficientes testimonios para descubrir o para expresar la solvencia que se produce cuando Dios mete la mano en la vida de los seres humanos a través de ministerios claros. A través de ministerios claros, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan y lo asuman así, y desde aquí comiencen a construir esa visión comprometida del futuro. El futuro de la iglesia y el futuro del mundo, hermanos, está garantizado por Dios, pero Dios cuenta con nosotros porque si no hay seres humanos ministrando como mediadores, lo de Dios nunca llega. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Las pobrezas en las que caemos, las condiciones de escasez, y no hablo solo de lo económico, hablo de esa escasez de vínculos, de la calidad de vínculos solventes. Hay personas que estimulan, y les he dicho que sostienen estructuras, a veces estructuras familiares o estructuras sociales, porque ellos son el origen fundamental de los vínculos. Alrededor de ellos se forma una red poderosa, ¿verdad? Y eso es riqueza, eso es una enorme riqueza de Dios, ¿ya? Cuando el Señor Jesucristo en Juan 17 habla de eso, lo deja ver muy claro, ¿no? Dice: Señor, o Dios, te pido que esas personas, que son las personas que tú me diste, sean personas que se puedan mantener unidos, pero no solamente unidos entre ellos, sino unidos a nosotros. Yo en ellos y tú en mí,
para que ellos sean perfectos en unidad y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Es decir, ese enriquecimiento de la red de vínculos, de la calidad de la comunión que se establezca, está moviéndose en función de personas que estimulan los vínculos, personas que generan ambientes de cercanía y hace que a veces personas tan disímiles como un recaudador de impuestos y un celote, extremos de la sociedad judía, terminen vinculados, viéndose como hermanos, alrededor del discipulado del Señor Jesucristo. El uno rompiendo con su interés materialista y su interés económico, y el otro rompiendo con esa visión de la violencia y la fuerza para hacerse al poder, y terminan encontrándose porque el Espíritu de Cristo los ha unido. Aleluya. Sin Cristo, esa unión no se hubiera podido dar. ¿Sí me están oyendo lo que estoy diciendo? Ahora nosotros decimos, Cristo sigue uniéndonos, pero ¿cómo nos une? A través de ministros, hombres y mujeres. No estoy hablando solo de pastores, estoy hablando de todas las personas que mediante sus posturas y su estructura generan poderosos vínculos, acercan las personas, a veces personas muy disímiles, terminan muy cercanas porque alguien fue el puente que los unió de parte de Dios, y eso es lo que hace la iglesia. Eso se forma a través de gente de la iglesia, como también tenemos gente que se vincula a la iglesia y son estímulos para las rupturas. Son personas que rompen todo. Donde quiera que llegan, acaban con toda la unidad posible del medio social, porque son personas disociadoras. ¿Ya? Esa idea que plantea Judas, en el libro de Judas, la carta de Judas, dice: en Judas en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Sensuales porque dependen solo de sus sentidos, dependen solo de sus pasiones, se mueven alrededor de sus gustos y de sus deseos elementales. Y de hecho no tienen el espíritu porque ellos no ven las cosas como las ve Jesús, como las ve Dios. Por tanto, ellos no están para estimular el acercamiento de la gente a las poderosas razones salvadoras de Dios, sino que de quien pueden sacar provecho, sacan provecho, y se meten en medio, y sus actitudes son siempre actitudes de separación, de distanciamiento,
de conflicto, son personas que en poco tiempo rompen relaciones con una gran cantidad de gente y llevan mediante sus artificios y sus manejos tendenciosos a dañar la conciencia de la gente que está cerca de ellos. Así tenemos gente. ¿Ya? Dice, son los sensuales que no tienen el espíritu. Ellos no están buscando nada para el bien de la gente porque no proveen nada de parte de Dios, no tienen que aportar, no son personas administradores de recursos de Dios. Yo le pido a Dios con insistencia que nos dé hombres y mujeres vinculantes, ¿ya? Mujeres y hombres vinculantes, que acerquen, que conecten, que generen ambientes de bienestar espiritual, de modo que esas personas se conviertan en puentes para traer al medio espiritual a gente muy necesitada y que por medio de ellos se conectan y se vinculan a todo este contenido de valores espirituales especiales. Son administradores de Dios ricos. Ahora, no son ricos porque aporten dinero o porque tienen plata, son ricos porque ellos generan ambientes de cercanía, de vida comunitaria saludable, ambientes de reconciliación, ambientes de afecto. A veces se necesita cierta sensibilidad como la ternura para ir creando condiciones saludables. A veces la gente es muy dura, es muy agresiva, muy violenta al tratar situaciones y no unen, sino que distancian. Dicen, es que eso es de parte de Dios. Eso no es de parte de Dios. De parte de Dios es que tengamos el tacto para saber cuidar, proteger, a veces para saber distanciar a vínculos inadecuados con gente desubicada, a gente válida y los conectamos a ambientes saludables, ¿ya? Pero gente vinculante, gente que genera nexos, gente que acerca, gente que mueve a otros alrededor de su buena disposición, gente que no es controladora, gente que no es manipuladora, gente que no se impone, sino que se acerca y produce un ambiente agradable que facilita el acercamiento de los demás. Fíjense que son cosas que tienen que ver con las riquezas que da Dios. Riquezas que da Dios. Uno tiene que decir que muchos aspectos de su ubicación en la iglesia, en los procesos de su vida, se los debe a personas así, a personas que se acercaron, a personas que le brindaron a uno como ese cuidado, ese interés por su vida, a personas que hicieron fácil que uno llegara a ser parte de la comunidad. Hay gente que no hace fácil eso. Hay gente que estorba eso todo el tiempo. Se cruza y estorba, no deja que la gente llegue. Y hermanos míos, no. Ministros, administradores, solventes en capacidad de vinculación, los necesitamos dentro de la iglesia. Y vean ustedes que el ministerio de José tenía que ver con cosas así. Es un ministerio poderoso, es una habilidad sorprendente
y cosas muy definidas del surtido de Dios para la sociedad en la que se movía él, donde quiera que él estuviera, ya sea en su casa, luego sirviendo a Potifar y luego en la cárcel. José todo el tiempo demostró que era un hombre en formación por Dios, pero un hombre con una dinámica de servicio, de honradez, de dedicación a hacer las cosas bien, que no importara a quién estuviera sirviendo desde el punto de vista de la importancia social. Digo, al frente de una casa de un hombre importante como dentro de una cárcel, su interés era el mismo, su dedicación era la misma y los resultados siempre se dejaban ver, porque no solo hacía las cosas bien, sino que tenía todo el respaldo de Dios. Aleluya, aleluya. Fíjese que José recibe de Dios cuando llega a la casa de Potifar, Génesis 37, 36. Él llega a la casa de Potifar. Los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y en el capítulo 39 vemos los resultados. Los primeros 6 versículos del capítulo 39 dicen: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué es eso? Riqueza de Dios por medio de un administrador. ¿Ya? Riqueza de Dios por medio de un administrador. Ahora, un administrador de Dios, un administrador fiel, un administrador comprometido, un administrador con cualidades de un buen creyente, un buen testimonio. Y la Biblia dice que a partir del momento en que José tomó el cuidado de la casa de Potifar, todo prosperó, todo creció, todo fue abundante. El asunto es que no lo hacía José en virtud de su simple capacidad, aunque así lo viera Potifar. De fondo el texto deja ver que todo eso llegaba como surtido de Dios, como provisión de Dios. Yo no sé si usted puede entender lo que significa ser un administrador fiel de Dios. Todo lo que llega a sus manos se vuelve algo
algo multiplicado, algo que crece, se va volviendo usted un factor de bienestar, de desarrollo y de provisión para todos los medios en los cuales usted se mueve. Así funciona. Lo que pasa es que como la mente nuestra no es la mente de un creyente, con frecuencia, es la mente de un ser humano común y corriente. No habla como habla José, no expresa las cosas que expresa José. Por ejemplo, enfrentando a la mujer de Potifar, él le dice, versículo 8 del capítulo 39, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? En primer lugar, piensen ustedes, la actitud celosa de su condición de persona respetuosa de todo lo que está a su alrededor. Él no se siente con derechos, él no se ve con libertad de hacer lo que le da la gana, él entiende sus límites, él no presume de tener libertad para hacer cosas a su antojo, sino que sabe que hay territorios que no puede traspasar. Pero lo más sorprendente de la actitud de José, hablando a solas con esa señora, es cuando él le dice, ¿cómo pues haría yo este mal, este grande mal, y pecaría contra mi Dios? Pecaría contra mi Dios. ¿Ve? Diríamos que a nivel religioso José estaba a miles de kilómetros del lugar de su pueblo, del establecimiento físico de su pueblo. Sin embargo, él se ve conectado. ¿Por qué? Porque lo conecta a su fe y entiende que su Dios está presente con él allí. Aleluya. Una cosa difícil de entender, oiga, de entender en esa época, de dioses locales, de dioses territoriales. El Dios de los hebreos se quedó en Canaán, él está en Egipto, metido en territorios de otros dioses, pero él sabe por su convicción que su Dios está con él. Y se ve celoso y no se siente con libertad. Yo noto que algunos hermanos son muy buenos cristianos moviéndose aquí, pero apenas se van para otra ciudad o apenas se van para otro país, se enloquecen, ¿ya? Pierden su celo religioso porque no se sienten expuestos a la mirada de la comunidad religiosa y se siente con libertad de moverse de otra manera y con otros intereses, ignorando que en lo fundamental nada cambia, porque donde quiera que estemos, Dios está allí con nosotros. Para nuestro bienestar, para nuestra protección y para despertar en nosotros el celo y el respeto a los principios, aunque nadie nos esté viendo, porque estamos todo el tiempo delante de Él. Una persona que visualiza las cosas así, que es capaz de tomar posturas en momentos en que no está expuesto a la crítica de nadie. Hermanos míos,
es una persona a quien Dios usa enormemente, porque es garantía para el propósito de Dios. Y claro, el resultado es que todo lo que hace, en la frase del Salmo 1, todo lo que hace prospera, todo lo que hace se vuelve abundante y va convirtiendo en bienestar comunitario su presencia todo el tiempo. Así funciona, hermanos míos, así funciona. Este es el método de Dios, ¿ya? Este es el método de Dios. A veces la riqueza, José era un administrador de bienes, pero hay otro tipo de administración que se da. Y esas riquezas surtidas, hermanos, solo las da Dios a través de hombres y mujeres que se disponen. Ahora, por la calumnia de la mujer de Potifar, José desciende mucho más. Fíjense que vemos descenso de José. Está cayendo todo lo que toca lo bendice. Se está cayendo, se está yendo abajo. Ahora ya no es solo un esclavo que trabaja en la casa de un amo, sino un esclavo que cae en la cárcel por una calumnia. Y cuando llega a la cárcel, todo lo que él hace prospera al punto de que el que maneja la cárcel termina entregándole el cuidado de todo a José, porque José administra con habilidad y con acierto y con felices resultados. Aleluya, aleluya. Fíjense que es allí donde Dios está dando la formación a sus administradores. Es que nosotros no tenemos que pensar que para ser administradores tenemos que estar metidos en las esferas del gran poder. A veces, hermanos míos, en condiciones en las que de pronto ni las merecemos, pero tenemos que llegar allí, condiciones muy difíciles, condiciones muy estrechas, muy limitadas, allí el Señor nos usa. Y puede ser que nos vean a nosotros como personas que están en procesos decadentes, en procesos de pérdidas, en condiciones que van dándonos una situación más baja de nuestro estado social. Y sin embargo, allí Dios nos usa. Y allí somos enriquecedores, allí somos bendición, allí representamos soluciones, allí llevamos la riqueza de Dios a la gente que de nosotros se puede surtir para salir adelante y encontrar los caminos de la salvación. Gloria a Dios. Espero que me estén entendiendo esto, hermanos míos. Los ministros de Dios, administradores, hermanos, no necesitan condiciones especiales. No necesitan llegar a lugares especiales, aunque Dios los va llevando allá. Ese es el propósito de Él en la escuela. Los va formando en la base, los hace ser fieles, es decir, los prepara para que sean fieles. Y si son fieles, el texto dice que el que le es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá y le va a ir soltando territorios de administración mucho más amplios, mucho más fuertes, con muchos más recursos, con muchas más posibilidades de enriquecer, de bendecir, de sacar adelante lo que en las manos le coloca el Señor. Aleluya, aleluya. Toda persona que sirve a Dios siempre comienza así. Es decir, yo no he visto que Dios de entrada coloque a alguien allá arriba. Y cuando eso sucede, no lo ha puesto Dios. A veces los hombres, en el uso de nuestras preferencias y en el espíritu nuestro, vamos colocando gente en lugares en donde la gente no debe estar. ¿Por qué? Porque la gente no entiende
que los procesos son procesos serios y son de Dios. Y que debe la gente aprender a ir desarrollando habilidades desde lo básico. Y en cada lugar donde se encuentre, por sencillo que sea lo que haga como José, por oculto que se vea en las profundidades de la cárcel, en la cárcel quién es importante, quién es grande, en esas profundidades José se luce como administrador y se muestra una persona dinámica y una persona con disposición. No es alguien que se desploma porque cayó en la cárcel. El Señor dice, bueno, ya estoy aquí, hagamos lo que podamos hacer aquí para mejorar esta situación, para ir creando condiciones mejores, para ayudar a estas personas, porque desde aquí se puede ayudar también. Yo espero que me estén entendiendo bien lo que estoy diciendo. Y comienza, hermanos, Dios a ir desarrollando las habilidades y las personas van creciendo, van creciendo. Desgraciadamente, a lo largo de los años de mi ministerio, lo que más frecuentemente yo veo son procesos abortivos, porque la gente no le gusta hacer escuela, no le gusta hacer procesos y no le gusta comenzar de abajo. La gente quiere estar allá arriba porque, por ejemplo, el hombre o la mujer dice, es que yo tengo mucha educación, es que yo tengo mucho prestigio, es que yo tengo esto, tengo lo otro, y no es capaz de entender que una cosa es eso y otra cosa es la escuela de Dios. La escuela de Dios comienza por llevarnos a nosotros a ponernos el delantal, como lo hizo el Señor Jesucristo. Y le dijo, bueno, si alguno de ustedes quiere ser el más grande entre los demás, pues hágase el más pequeño, vuélvase el siervo de todos. Y ese comenzar desde abajo, a buscar servir desde bien abajo. Cuando yo no estoy dispuesto, cuando se me hace tan difícil aceptar una cosa de esas, hermanos míos, aborta el programa, porque no avanza. Y estoy diciéndolo porque, insisto, veo a mucha gente estancada por años, esperando que se le abran ciertas puertas cuando en la base no ha hecho nada, cuando no ha hecho ningún ejercicio de ponerse al alcance del Señor para que el Señor vaya surtiendo de habilidades y de recursos su vida y se convierta en una bendición, a veces desde territorios muy pequeños, para ir dando pasos hacia cosas mucho más grandes y con mucho más sentido. Es cosa de fidelidad, hermanos. Es cosa de compromiso. A veces se le dice a una persona, por favor, colabórenos en esto. Y como esa persona no ve eso importante, entonces le saca el cuerpo. Y fácilmente se comporta irresponsablemente porque no lo ve importante. Entonces, cuando eso sucede, allí se bloquea el proceso. O a veces, cuando sentimos que tenemos mucho y entonces nos ponen a hacer algo y nos disparamos haciendo las cosas como nos parece y se nos olvida hacer escuela, se nos olvida dejarnos formar, se nos olvida indagar, preguntar, buscar someternos a un orden, a una estructura. La servidumbre que tuvo que hacer José fue necesaria, sometido como esclavo para terminar siendo el gran administrador de Egipto. Fue una escuela necesaria porque a veces actuamos como muy convencidos, muy seguros de que lo nuestro pues es lo máximo
y tenemos mucho del mundo, pero nada de Dios. Y no nos hemos dejado formar por la iglesia, por ejemplo. No nos sometemos al régimen de la iglesia. No buscamos entender lo que la iglesia tiene. No nos ponemos a disposición de quienes están en autoridad, sino que vamos voluntariosamente haciendo cosas y vamos haciendo muchas y muchas cosas. Al final no hacemos nada que sirva porque no entendemos que debemos entrar por la puerta por donde entran todos. Y todos entran por la puerta del servicio y el servicio básico. Y a veces ese servicio básico que nos da el proceso de Dios, que nos baja y nos baja y nos hace bajar mucho más y mucho más para desde allí comenzar a hacer un crecimiento, porque se necesita destruir toda la deformación que el mundo ha hecho en nosotros, y a veces para destruir esa deformación, Dios a nosotros nos tiene que meter bajos y muy bajos, es decir, nos debe llevar a renunciar a muchas ideas, a muchas creencias, a muchos conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos, a esos criterios que tenemos sobre nuestro conocimiento, sobre nuestras grandes verdades, porque a veces las verdades existenciales de alguien son más importantes que las verdades de Dios. En la mente de la gente así funciona. Cuando yo he escuchado personas que de Dios no tienen nada, dicen, pero a mí no me parece que eso sea así. Dice, ¿y qué es lo que no le parece? Eso que usted está diciendo, eso yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la Biblia. Dice, pero a mí no me parece. Eso funcionaría en aquel entonces, ahora eso ya no funciona. Porque a mí me parece que las cosas son así, así. Hermanos, esa persona necesita deponer todo eso, esa persona necesita que se rompa toda esa deformación mundana que tiene en su cabeza. Todos esos criterios familiares, esos criterios sociales, familiares, de importancia social, de importancia familiar, ¿ya? De prestigio cultural, de posición económica. Todas esas cosas se tienen que ir al suelo. Y para que se vayan al suelo, entonces Dios nos va metiendo bajo, mucho más bajo y mucho más bajo. La mayoría de la gente no acepta eso nunca. No acepta eso nunca. Yo me acuerdo que una de mis primeras experiencias cuando llegué de pastor acá, y hablo de que aquí viví experiencias muy bonitas, y contrario a lo que la gente pensaba, el pueblo santanderiano fue muy respetuoso conmigo y me aceptó fácil, ya. Y le doy gracias a Dios por eso, porque la fama era que yo llegaba aquí y aquí me iban a cortar la cabeza los santanderianos. Y no se comportaron así, pero hubo personas así muy difíciles. Y yo me acuerdo que alguien me llamó aparte y se sentó conmigo. Dice, yo tenía mucho interés de crecer y servir al Señor aquí, pero que a mí me tenga que formar un negro. Así me lo dijo, un negro. Que un negro sea mi maestro, que un negro sea mi líder, jamás lo voy a aceptar. De hecho, se fue de la iglesia. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no se dicen así, pero sí se sienten. Y sí son posturas que se toman. Y no digo que sean necesariamente racistas, pero sí son otras cosas. Ese descartar un liderazgo, porque ese líder no sabe tanto como yo sé. Es que yo soy un profesional y ese líder a duras penas debió terminar el bachillerato. ¿Qué me puede aportar una persona de esas como pastor
si no tiene la formación que yo tengo. Ese orgullito de conocimiento, ese orgullito de experiencia religiosa, todas esas cosas o se van al piso para que Dios comience a usarnos como administradores o nada pasa. Y yo veo que, insisto, hay mucha gente estancada. Y los veo en la iglesia muy estancados, porque les ha quedado difícil de poner sus orgullos, su visión personalísima, sus intereses, sus cálculos, sus elaboraciones. Y no tienen esa disposición para decir, Señor, aquí estoy, y desde donde tú quieras que yo comience, yo comienzo. Es muy difícil, por ejemplo, conseguir que especialmente los jóvenes se dispongan a hacer servicios básicos. Cuando los he visto haciendo eso, digo yo, este va en camino de llegar lejos. Si no aborta y si no se le cruzan, a tropezarle la vida, a impedirle eso, porque hay quienes aconsejan y dicen es que usted es muy lambón. He escuchado expresiones como esa. ¿Ya? Siga así y verá cómo le van a demostrar que a usted le van a dar la espalda. No sea tan regalado. No sea tan servil. No se ofrezca. Y le van matando el espíritu a la gente. Le van destruyendo la disposición de servicio con la que llega y comienzan a darle sus testimonios, entre comillas. Es que uno en la iglesia quiere hacer muchas cosas, pero vea que a uno se lo impiden y lo resisten y no lo dejan y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, que precisamente esa idea, como la maneja, es lo que ha hecho que no sirva, porque siempre quiere hacer lo suyo y no lo que le dicen que haga. En los procesos de formación, uno aprende a obedecer para después tener iniciativa sobre la base de lo que ha obedecido. Pero es que desde entrada ya quieren hacer las cosas como les provoca, como les gusta, como lo sienten, como Dios se los muestra, y ni siquiera preguntan, ni siquiera dicen, vea, yo estoy pensando esto, ¿qué tan válido es? Corríjame esto. No, eso lo imponen. Y si se les dice que no, hasta allí llega su disposición de servicio. Hasta allí llega su disposición de servicio. No soportan un no. ¿Les parece imposible que ideas tan buenas como las suyas no sean las que se saquen adelante? Y no los dejan hacer lo que ellos quieren hacer sin entender en lo mínimo el espíritu que está moviendo la iglesia. Porque, hermanos, entre las cosas que yo quiero hacer y las que se deben hacer en función de la claridad del espíritu de la iglesia, hay un abismo. De tantas ideas que yo tenía de muchacho a lo que hoy entiendo que se debe hacer, porque entiendo el espíritu que mueve la iglesia, hermanos, eso es inimaginable la distancia que hay. Entonces nadie quiere comenzar desde abajo. Y todo el mundo está esperando que los pongan en puestos prominentes y nunca han hecho cosas
en las que hayan tenido que sacrificarse por obedecer un plan, por sacar adelante un proyecto que a veces ni lo tienen claro porque no lo investigan de fondo, porque de pronto no lo conocen, pero no se disponen a nada de eso, sino que todos van con su idea a jugar el juego que ellos pretenden, y Dios dice, ¿y a mí de qué me sirve? Si en lo mínimo acepta un orden dispuesto. Veamos a José, que aprendió la disciplina a través de sus grandes pérdidas, de ser el hijo mimado del papá, el intocable, a quien los hermanos no podían decirle nada porque él ponía la queja y el papá se enfrentaba a sus hijos defendiendo a su José. De eso a pasar a ser un esclavo que acepta las órdenes de sus amos y termina metido en una cárcel aceptando un ordenamiento social en un territorio al que nunca pensó él que llegaría, y sin embargo se volvió desde allá el administrador eficaz que Dios estaba buscando. ¿Sí me están oyendo? Desde allá, en la cárcel fue próspero, en la cárcel fue un administrador bendecido por Dios en la cárcel. ¿Desde dónde comenzará el suyo, su ministerio? ¿Desde qué territorios básicos? ¿A cuántas cosas Dios lo aboca a la renuncia? Le dice, suelta eso, despréndete de eso, que con eso no me vas a servir a mí. No es con esa manera de pensar, renuncia a esa manera de pensar, no es con ese enfoque, no es con tu interés de manejo político social común. A sus siervos, oigan lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, y lo digo con toda la autoridad que me da la claridad de Dios. Los siervos de Dios terminan renunciando a todos los manejos, los sistemas y los programas que el mundo establece para hacer prioritario en su mente el ordenamiento de Dios. De hecho, esa persona puede tomar después, haciendo el trabajo de Dios, herramientas del conocimiento humano, pero esas herramientas del conocimiento humano que usa nunca dan el fundamento del espíritu de su trabajo. Es allí donde yo quiero que ustedes entiendan la diferencia. El medio cristiano se llenó de administradores, de personas expertas en administrar empresas que con esos criterios y esos manejos se metieron a administrar la estructura de iglesias y claro, como negocios crecieron, negocios que incluía la captación de personas para esos intereses del negocio. Y claro, se volvieron mega iglesias porque son muy hábiles para manejar todo eso. Pero como provisión de Dios y como recurso de salvación, no. Y de hecho, iglesias muy grandes que manejan muchos intereses, programas muy rentables, pero que nada tienen que ver con un programa de salvación de parte de Dios. Nunca sometieron a Dios la estructura de formación que tuvieron y lograron hacer prevalecer desde un territorio ya malicioso, ¿ya?, sus conocimientos y sus habilidades, y a eso redujeron el manejo de la obra de Dios. Hermanos, no ese es el sistema de Dios es otra cosa. Ahora, ese sistema de ellos es muy bueno
para el bienestar económico de los que lideran, para su éxito como administradores, para las ganancias personales de ellos y especialmente sus ganancias de orden económico. Pero que terminen por bendecir a una comunidad, elevar el estatus de una comunidad, llevándolos a vivir mejor en los territorios de la provisión de Dios, no, porque en eso no consiste ese sistema no es el de Dios, de hecho es el sistema del mundo. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan que esto es otra cosa. De modo que hay que deponer muchos de esos criterios y darle lugar a ese propósito de Dios. Espero que esto haya quedado claro. Hasta aquí haya quedado claro. Les pido el favor que se pongan de pie. La experiencia con lo de Dios es tan único, es tan suficiente, es tan poderosa, que no importando cuántas limitaciones haya en medio de las situaciones que tengamos que vivir, Dios siempre prosperará. ¿Me han oído? Siempre prosperará. No importa el encierro que tengamos, Dios siempre enriquecerá. Y cuando digo enriquecer, estoy hablando de todas las formas de riqueza. Y hermanos, si usted comienza a disponerse humildemente, si usted abre la puerta para que Dios comience a usarlo, puede ser que usted haya tomado decisiones con Cristo hace 15 días y usted comienza a abrir la puerta para que Dios use su vida, le aseguro que en usted va a comenzar a despertarse habilidades administrativas espirituales, de recursos de Dios, que desde temprano usted se escandalizará porque Dios irá surtiendo de mucho bienestar todos los ambientes sociales en los que usted se mueva. Y se lo digo en el nombre del Señor. Ábrase usted a eso, dispóngase, y Dios hará maravillas usando su vida, permitiendo que usted sea una persona que lo que toque lo bendiga. Así nos trata Dios, así nos usa Dios. Así quiere Dios contar con usted y conmigo, y si así lo hacemos, hermanos, Colombia y el mundo entero va a ver el poder de Dios enriqueciendo muchas vidas. Lo creo así. Padre eterno, gracias por esto que nos permites entender y visualizar, por esto que nos despierta, Señor, como motivación espiritual, por esa claridad que se va dando en nosotros, producto de tus razones y de tus intereses con la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, a descubrir la validez de estas cosas en el orden espiritual correcto, Señor, a entender esta demanda tuya, a entender esta propuesta espiritual para la vida nuestra. En el nombre glorioso de Jesucristo es posible, Señor, que nosotros demos esta medida. Es posible que nosotros abramos estas puertas a la bendición tuya, Señor, para que sobreabunde la riqueza que viene de ti, las posibilidades de todas las formas de ver prosperar los ambientes sociales en los que nos estamos moviendo, porque, Señor, te necesitamos obrando, Señor, te necesitamos interviniendo, te necesitamos, Dios mío, dando del surtido tuyo, de la abundancia tuya, una sociedad que está desprovista, una sociedad que carece de recursos, carece de bienes desde el punto de vista espiritual, y en esas condiciones, Señor,
aquí está tu iglesia para servirte en todo esto. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Comience con cosas pequeñas, muy pequeñas. Comience a serle fiel a Dios en cositas pequeñas. Y en ese medio en el que usted se mueve y comience a tocar condiciones de ese medio con su fidelidad a Dios y observe qué comienza a hacer Dios a través de usted y qué comienza a hacer Dios allí en ese medio. ¿Por qué? Porque está esperando es contar con usted. Solo está esperando Dios es contar con usted y usted va a abrirle la puerta al Señor para que Él lo use eficazmente, enriqueciendo tantas vidas que hoy están en la miseria. Dios quiere dar riqueza abundante de su gracia. Hermanos míos, Dios les bendiga a todos y salúdense unos a otros y no se olviden de lo que han escuchado esta noche.